Nueva Canarias ha apoyado que se condene la ocupación ilegal de viviendas, pero sus propuestas para que la ciudadanía tenga una vivienda digna son distintas a las que recoge esa proposición no de ley que acabamos de ver. Sobre vivienda o sobre la situación de su partido, hemos hablado con el portavoz Luis Campos. Señor Campos, muy buenos días, bienvenido a Parlamento. Hola, buenos días. Bueno, quiero empezar preguntándole por algo de lo que se ha hablado esta semana, ese balance sobre la conferencia de presidentes, esa reunión celebrada la pasada semana en Barcelona. ¿Con qué sensación se queda usted? ¿Cómo lo vio? Una bala perdida, desgraciadamente. Ya lo habíamos advertido, iba a ser un fracaso, sobre todo por la actitud de uno de los partidos que se autodenominan de Estado, hablo del Partido Popular. Ha estado poniendo todo tipo de trabas a la celebración de esta conferencia de presidentes, incluso amenazando con no asistir a la misma, y tuvimos que ver pues su propuesta de orden del día, que era un intento claro de hablar absolutamente de todo, incluso de cosas impropias de una conferencia de presidente, para que en realidad no se hablara de nada, intentando por tanto boicotear la misma. En medio, desgraciadamente, salen perjudicados pues los principales problemas que tiene el conjunto de la ciudadanía a nivel estatal, pero aterrizando en Canarias por dos de los aspectos que creo que son los más importantes, o dos de los aspectos más importantes. Uno, por fin y de una vez por todas, ser capaces de materializar un mecanismo que a través de la modificación de la ley de extranjería se había logrado para la derivación de los menores extranjeros que llegan fundamentalmente a Canarias, también a otros territorios, pero también a Canarias, y que ha tensionado absolutamente la capacidad de respuesta que los niños y niñas que llegan se merecen, y desgraciadamente pues eso quedó también no en un olvido, pero sí sin ningún tipo de materialización. Y segundo, el que desde Nueva Canarias consideramos el problema más importante en este momento en nuestra tierra. Hablo del acceso a una vivienda digna, una vivienda asequible. Había una propuesta del Gobierno de España, boicoteada, como digo, en esa medida concreta y con carácter general en el funcionamiento normal de la Conferencia de Presidentes por parte del Partido Popular. Espero que a pesar de todo eso, el Estado siga adelante, el Gobierno de España siga adelante, con aquellas comunidades que sí han dado una mano tendida a intentar resolver el problema de la vivienda y también las consecuencias del hecho migratorio en Canarias. Hablo de Euskadi, hablo de Cataluña y algún otro territorio, y al menos ser capaces de encauzar alguna medida positiva de una conferencia de presidentes, que no olvidemos que es uno más de los mecanismos de diálogo, de consenso, de cooperación interadministrativa entre todas las administraciones, pero nos estamos encontrando con un Partido Popular cada vez más en una deriva, casi emulando a la extrema derecha, con la que ya gobierna en muchos de sus territorios, y desgraciadamente pues rompiendo todos los espacios de diálogo. Ya es impracticable el diálogo en el Congreso y en el Senado, pero al menos en digamos, estamentos como esta conferencia de presidentes había un atisbo de esperanza y tampoco ha sido viable. El presidente Clavijo hablaba de desesperación ante la situación que se está viviendo con el fenómeno migratorio. ¿Por qué cree usted que el Estado no termina de aplicar ese decreto que ya se aprobó, que ya se convalidó? ¿A qué están esperando? No olvidemos que para aplicar el decreto es fundamental la cooperación de las comunidades autónomas, es decir, estos niños y niñas no quedan en el aire, en una situación en medio de una nebulosa, al final aterrizan en determinados territorios, en comunidades como la que están ahora, por ejemplo, en Canarias, y para eso necesita de comunidades que presten colaboración, algunas que incluso den la información a la que se han negado a dar, como establecía la ley. Hablo de Aragón, aunque en el último minuto ha tenido que rectificar ante la amenaza del Gobierno del Estado de llevarlos al Constitucional. Habla del número de plazas de las que dispone. Efectivamente, y a partir de ahí pues establecer los cauces. Yo no digo que el Gobierno de España pueda intensificar algo más, digamos, la presión para llevar a cabo esa derivación, y sí creo además que es responsable de otra de las cuestiones, y es el caso de los menores extranjeros que llegan a Canarias y solicitan asilo. El tema del asilo político, la consideración de refugiado, sí que es competencia estatal, lo hemos defendido siempre, está en el marco de los derechos humanos. Además ha habido un auto y un segundo requerimiento por parte del Tribunal Supremo, y en esto sí creemos
creemos que el Gobierno del Estado está haciendo dejación. Pero en la aplicación y el desarrollo de la ley, todos sabemos al final quién está entorpeciendo el que se lleve a la práctica en todos los niveles. Primero intentando que no saliera adelante. Recordemos, hace ahora un año esto hubiera estado encausado si el Partido Popular hubiera hubiera votado a favor de la modificación de esa ley de extranjería. Votó en contra. Una vez aprobada la ley, en lugar de cumplirla, lo que se han dedicado es a elevar recursos al Constitucional, algunos a no cooperar, claramente, y a otros incluso cerrar acuerdos para sacar adelante sus presupuestos, el ejemplo de Baleares, el ejemplo de Murcia y de algún otro, lamentablemente, con Vox, con un objetivo, digamos, con una exigencia por parte de Vox, y es que no se le derivara ningún menor de los que llega, por ejemplo, a Canarias, ¿no? Esta es la realidad con la que nos estamos encontrando y con la que se está encontrando el Gobierno de España. Por tanto, la responsabilidad del Gobierno de España, cuando las tiene, hay que denunciarlas, pero cuando las tiene otros partidos políticos, evidentemente también hay que alzar la voz. Y ahí sí que nosotros discrepamos del presidente del Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo ya llega un momento en el que no vale solo con tener un discurso de dureza extrema con el Gobierno de España y luego una dureza velada hacia las comunidades que pues no están siendo muy solidarias. Es que tiene sentado en su Consejo de Gobierno al Partido Popular, el principal responsable de que esa derivación de los menores, de que ese abandono de los menores, de que ese abandono de Canarias, de que esa traición a territorios como Canarias se estén llevando a cabo. Es que lo tiene sentado en su gobierno. Es que además quien tiene sentado a su gobierno y a su derecha, el vicepresidente Manolo Domínguez, tiene la condición de presidente del Partido Popular en Canarias, que por tanto podría haber mandatado a los diputados y diputadas canarias en el Congreso de los Diputados, ya desde julio del año pasado y también ahora, a que si no querían votar a favor al menos se abstuvieran y la ley hubiera salido adelante. ¿Y qué lectura hace usted de eso, de esa posición o esa postura de Manuel Domínguez? Bueno, evidentemente que es fácil tener un discurso aquí de darse golpes en el pecho, pero luego pertenecer a una organización política que está obstaculizando claramente el que se desarrolle pues esa política, primero de derechos humanos, de atención a la infancia, pero luego evidentemente también atendiendo al territorio y defendiendo el territorio que a él le corresponde defender, donde él vive, donde los que le han votado y le han colocado, donde ahora mismo está con esa responsabilidad, tendría que ejercer como la están ejerciendo en sentido contrario, lamentablemente contrario a los derechos humanos, absolutamente con una visión deshumanizada, profundamente insolidaria, que no defendemos en absoluto nuestros territorios. No vale decir aquí una cosa y luego acatar sus diputados, los diputados canarios, los que dependen del Partido Popular de Canarias y por tanto dependen de las órdenes que le den Manolo Domínguez como presidente del Partido Popular. Creo que es un doble discurso, creo que es un acuerdo al que ha llegado con Feijóo. En política sabemos que esto funciona a veces. Oye, yo sé que tú allí tienes que salvar la cara, di que estás en contra, a sabiendas de que luego nosotros, con tus compañeros canarios, vamos a votar en contra y vamos a hacer todo lo posible porque esto no salga adelante. Ese discurso ya no vale, y eso lo sabe el presidente del Gobierno de Canarias. Por tanto, empieza a ser cómplice también de una parte de esa realidad. Yo no le responsabilizo de las indecencias que están haciendo los presidentes autonómicos del Partido Popular en otros territorios, pero él tiene en su Consejo de Gobierno a los responsables, hablo del Partido Popular y no de cualquier persona, del presidente del Partido Popular en Canarias, de que esta situación no se haya solventado aún. ¿Cree que se encauzarían ciertas decisiones a nivel estatal? Estamos hablando de esa crispación que existe sobre todo entre los dos principales partidos, con una convocatoria de elecciones, tal y como está pidiendo el Partido Popular. En absoluto, vamos a ver, todo lo contrario. Es decir, el Partido Popular cada vez que está en la oposición, cada vez, desde que yo tengo uso de razón, solamente ha aplicado políticas absolutamente obstruccionistas, profundamente, ellos que, bueno, les faltan muñecas para llenarlas de pulseritas con la bandera de España, antipatriotas en todos los sentidos. Lo hemos vivido en la política antiterrorista, lo hemos vivido absolutamente con todo. Siempre es ir en contra de cualquier decisión que planteara el Gobierno de Progreso de turno que estuviera de manera legítima en el gobierno, porque para mí eso es de una gravedad extrema. El intentar trasladar al conjunto de la sociedad que estamos ante un gobierno ilegítimo. Eso es pervertir la democracia, eso es jugar de una manera sucia, pero además es ir alimentando y abonando el camino para que los populismos y el avance de la extrema derecha pues se siga asentando en el conjunto de la población. Creo que eso no ayudaría en absoluto. Es verdad que estamos ante un gobierno con una debilidad importante, pero yo prefiero un gobierno débil como el actual
a lo que tengo claro que sucedería si hubiera elecciones y la derecha tuviera la oportunidad de gobernar con la extrema derecha. Lo firmaría en el minuto 1, como han hecho en todas las comunidades y los ayuntamientos donde finalmente han podido. Y hemos visto las consecuencias, retrocesos en avances, en derechos, que han costado décadas en avanzar. Y hablo, por ejemplo, de los avances en materia de igualdad, de lucha contra la violencia de género, y podría seguir en muchísimas otras cuestiones, por supuesto, en avanzar en políticas de sostenibilidad, de lucha contra el cambio climático, o profundamente inhumanas e insolidarias, como las referidas a las migraciones o abandonar a los territorios más vulnerables como Canarias. Hablaba usted al comienzo de esas dos grandes preocupaciones, a su juicio, que tiene Canarias, la vivienda también. ¿Qué soluciones pondrían ustedes sobre la mesa? Porque ustedes han planteado una ley, incluso aquí en nuestro archipiélago. ¿Qué medidas cree que sería más urgente poner en marcha? Muchísimas, y las hemos planteado. A mí me hace gracia cuando se habla por parte del presidente del Gobierno de Canarias del modo canario de hacer política. El modo canario será de la oposición, que hemos sido capaces de tender la mano en multitud de ocasiones. Yo ya le he dicho en varias ocasiones que nosotros, Nueva Canarias, hemos sido más leales a este gobierno que su propio gobierno. Un ejemplo claro es en materia migratoria. Hemos estado al lado del gobierno de Canarias desde el primer momento, desde el primer minuto. Y sin embargo, el propio gobierno de Canarias, la parte del Partido Popular, ha estado obstaculizándola desde el minuto 1 también. Pero digo esto porque a lo que asistimos frente a lo que él llama modo canario, lo que nosotros denominamos el modo clavijo, el de la soberbia, el de no escuchar, el del rodillo, el de imponer. Lo digo porque en materia de vivienda hemos planteado multitud de cuestiones y todas, una detrás de otra, nos las han rechazado. Planteábamos una hace apenas unos 6-7 meses, que era un programa canario de alquiler seguro. Uno de los principales problemas al que estamos asistiendo es el miedo, en algunos casos porque han tenido problemas y en otros infundidos por campañas mediáticas, a poner su vivienda en el alquiler residencial. Desgraciadamente ese miedo está ahí, está retrayendo a muchísimos propietarios de vivienda, hablo de pequeños propietarios, a poner en el alquiler residencial, en definitiva, alquilarle la vivienda a la gente que aquí vive. Porque se ven desprotegidos de alguna forma. Porque ¿no? entienden que se ven desprotegidos, pues que el gobierno de Canarias actúe como protector en ese sentido. Y no estábamos ideando nada absolutamente extraordinario. Miramos para sitios donde está funcionando, miramos a Euskadi y planteábamos un programa donde el gobierno primero avalara, segundo garantizara un contrato de 5 años, tercero garantizara que iba a recuperar el propietario de la vivienda, que garantizara que iba a recuperarla en las mismas condiciones en las que la entregaba cuando se ponía en el alquiler y que pasara lo que pasara, iba a cobrar ese alquiler. Poniendo esto en marcha, nosotros decíamos, no las 211.000 viviendas vacías que hay hoy en día en Canarias, solo con el 20% de esas 211.000, poner en el mercado residencial 40.000 viviendas casi de manera inmediata supondría un efecto importantísimo que atenuaría los precios y facilitaría el acceso a la vivienda. Pero es que planteamos, cuando se empezó a tramitar la ley de alquiler vacacional, establecer una moratoria al alquiler vacacional mientras se tramitaba la ley, porque iba a generar un efecto llamada. No nos hicieron caso, lo he planteado hasta en 4 ocasiones en esta Cámara, hasta en 4 ocasiones, y en las 4 las han rechazado. La realidad es que desde que se anunció la ley hasta el momento en que se apruebe, que probablemente será a lo largo de este periodo de sesiones, probablemente antes del final de julio, han sido casi 30.000 nuevas viviendas que estaban antes en el alquiler residencial y una parte importante de ellas se han pasado al alquiler vacacional, colapsando, por tanto, deteriorando más el acceso a una vivienda digna. Y hemos presentado otras muchas propuestas, de hecho, la necesidad de una nueva ley de vivienda en Canarias, la anterior tiene más de 20 años de vigencia, donde muchas realidades, por ejemplo, la del alquiler vacacional, ni existía. Y como estas, otras muchas cuestiones que en aquel momento ni las olíamos, por hablar de manera coloquial. Por tanto, era necesario no ir de decreto en decreto, que se están demostrando fracasados uno detrás de otro, impuestos por el Gobierno de Canarias, sino abordar una ley integral, digamos, aterrizando en la realidad que tenemos en este momento y ante las nuevas casuísticas que en este momento hay. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero quiero preguntarle también por la situación en su partido. Están ustedes a punto de celebrar el Congreso. No sé si tienen ya fecha exacta y lugar. Sí, vamos a celebrarlo el último fin de semana de julio, será en el SICA, en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, la verdad, pues un proceso, saben que para nosotros los congresos, y yo creo que para todos los partidos, es el momento más importante dentro de la vida orgánica de cualquier organización política, porque es donde se define, donde se debate, pues las políticas, la orientación de los principales
precisamente propuestas a las problemáticas y las demandas que la ciudadanía nos plantea y donde se decide por parte del conjunto de las personas que pertenecen a la organización quién va a dirigir esta organización. Por tanto, adelantándola casi un año, porque en este proceso que hemos vivido intenso en Nueva Canarias, con un debate sobre, entre otras cuestiones, la renovación, que nosotros jamás hemos eludido, pero queríamos hacerlo digamos, con la legitimidad democrática, con lo que dicen nuestros estatutos, con lo que está establecido en todas las organizaciones políticas y decidiéndola toda la militancia. ¿Y cree no usted solamente que unos cuantos. Román Rodríguez, Carmelo Ramírez deben apartarse ahora? ¿Debe haber una renovación o pueden, en su opinión, volver a presentarse? Que pueden es evidente. Precisamente una de las cuestiones que yo he defendido desde el minuto uno es el derecho de cualquier persona en esta organización, desde Román o Carmelo, con el tiempo que lleven, a alguien que lleve poco tiempo en la misma, si así lo desea, de manera legítima, a poder postularse a dirigir la organización. Pero eso lo tendrán que decidir ellos, aún no lo han planteado, será una decisión que libremente ejerzan. Y si alguien de la organización, si ellos decidieran dar ese paso, no estuviera conforme, afortunadamente la democracia, al menos en nuestro partido, aunque hay algunos que así no lo han entendido, permite la posibilidad de presentar candidaturas alternativas. Nosotros, como lo entendemos, igual que las otras organizaciones políticas, igual que lo ha hecho Compromís en su congreso con 3 candidaturas, igual que lo ha hecho el BNG en su congreso con 3 candidaturas. ¿Pero qué cree usted que sería mejor para Nueva Canarias? ¿Que continuasen o que no? Si usted me pregunta a mí, en alguna de las personas a las que usted me hace referencia, yo preferiría que continuara. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algunas de las figuras políticas más relevantes de los últimos años, pero que también con una capacidad enorme en el presente. Pero yo eso quiero dejárselo a ellos. Lo que sí tengo claro es que pase lo que pase, quien va a dirigir la organización lo va a decidir el conjunto de la militancia. Y estamos haciendo un proceso de escucha con organizaciones y con el conjunto de la ciudadanía para materializarla en nuestros estatutos, para materializarla en nuestra ponencia política, en la de igualdad o en la de juventud y, por supuesto, en cada una de las resoluciones que es lo que nos marcará luego el camino aquí, cuando hagamos las propuestas. Y eso lo haremos con las personas al frente de la organización que nuestra militancia decida. Bueno, pues la postura ha quedado clara, aunque no se ha mojado con los nombres, pero bueno, estaremos pendientes de ese congreso. Luis Campos, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.